sí, sí, me ha pasado, sí, sí, de tener algún día la autoestima quizás baja o de no estar capaz en algún momento de mi vida conforme conmigo y de pronto que me pase estar en una situación sexoafectiva y no hacerme cargo de la situación, pues decir, no, no puede ser, esta chica se está equivocando. Por suerte es un tema ya trabajado, ya he hecho terapia, he laburado, en el caso de Dani, pobrecito, no, pero sí es un lugar al que no me costó ir, digamos, lo conozco desde el humor y lo conozco desde lo sensible también. Entonces en ese punto para mí fue casi, te diría, exorcizar una parte de mi pasado muy linda hacer de Dani. Pensé que Max iba a quedar acá con vos, te estoy diciendo. Bueno, está bien. ¿Qué? Nada, nada. Pero bueno, en ese caso entiendo lo que es no sentirte digno de algo, ¿viste? Que creo que es lo que lo mueve al personaje toda la obra. De no sentir que merece amor, de no sentir que merece alguien que lo quiera. No, que yo te quería a vos. ¿Ah, sí? Traté de trabajarlo, obviamente, con la dirección de Dani Veronese y con Vane, que es mi compañera, hacia ese lugar, ¿no? Como que uno pueda ver en la obra un registro de un pibe que es muy gracioso porque vos decís, che, dale, ¿qué le pasa, boludo? ¿Por qué no se hace cargo? ¿Por qué esquiva el bulto? ¿Por qué no se va? O sea, ¿por qué se sigue quedando en la escena? ¿No? Y un poco es esto, ¿no? El hecho del deseo, el deseo que quema y el deseo que te hace huir, pero no del todo, ¿no? Entonces quiero, pero no puedo. Toda la noche te estuve mirando porque me gustás, de verdad me gustás, pero a mí todo esto me cuesta mucho, no me es fácil, de verdad, no me es fácil. Yo estuve toda la noche intentando acercarme a vos. Y bueno, no me ¿y ves dejabas. que soy un boludo? Y una de las escenas que más me costó es el final, cuando él habla de su hija, cuando habla de lo que le pasa con las mujeres, de lo que le pasa a él con él como hombre, de que no se siente que no puede estar con nadie, de que no se puede vincular, de que está con mucho miedo. Fue difícil porque, bueno, o sea, no solo fue difícil ensayarla, sino después poder representarla, todas las funciones correspondientes, de poder llegar a ese lugar emocional que te pide ese momento y que uno necesita como estar en un estado de mucha fragilidad, de mucha apertura. Cada función es como un desafío, decir, bueno, a diferencia del cine, capaz que uno en el cine ya lo filma una vez y quedó eternizado, el teatro te exige permanentemente volver a vivirlo y hay veces que tu instrumento está re bien para abrirse frágilmente y hay días que estás más cerradito o que el público capaz no te alimentó y vos no te pudiste concentrar o sonó un celular. O sea, digo, hacer teatro es una actividad de una fragilidad enorme. Todo el tiempo algo te puede desconcentrar, te puede desestabilizar. Entonces, poder lograr ese lugar emocional todas las noches tiene sus bemoles. Por eso me gustaría muchísimo que vos me beses. ¿No sabes que me gustaría que me des esos besos que te hacen sentir que estás en el lugar que querés estar, que elegís estar? Al proyecto llegué porque un día tomando un café con mi amigo Sebastián Blutrach, que es el dueño del Picadero y productor de la obra, charlando un poco de la vida, yo venía de hacer una obra producida por mí en el Picadero, estábamos terminando de arreglar un par de cuestiones ahí de esa situación y bueno, en esta charla que uno tiene con amigos, en qué andás, cómo venís, qué sé yo, me cuenta que bueno, estaba produciendo varios proyectos, me contó uno por uno y en un momento me menciona este, que es Comienzo, donde me decía que bueno, que ya tenía al director, que era Veronese, ya tenía la actriz, que era Vanessa, y que le faltaba el muchacho. A lo cual lo miré y con una mirada entendió todo y él se rió. Nunca entendí si me lo dijo en chiste como para que yo me despertara o si lo dijo sin pensar en mí y yo me apropié de esa situación. Que acá, en este departamento, hay algo evidente que está pasando, pero como a mí no me funciona el radar, no me doy cuenta. Pero bueno, así fue. Entonces él me dijo, bueno, se lo voy a plantear a Veronese. Veronese me conocía, pero no tanto, me había visto en otros espectáculos, pero que de un código y un registro actoral nada que ver con Comienzo. Y bueno, me mandaron la obra, la leí, me encantó y a los días nos juntamos a desayunar Veronese, Sebastián Blutrach, Vane González y yo. Hicimos un desayuno, hablamos de la obra, la leímos y bueno, y Daniel estuvo conforme con mi lectura y bueno, y a partir de ahí arrancamos.